Hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com y bienvenido a un nuevo video. Este es el primer video de una serie que pienso hacer en donde te voy a mostrar mi caso práctico pagando mis impuestos por cada una de mis inversiones, y decidí empezarlo con el que considero es el más complejo de declarar. Hablo de los préstamos persona a persona o crowdlending, específicamente tres plataformas: Dupla, Yo Te Presto y Afluenta, que son en las tres en las que yo invierto. Te invito a quedarte hasta el final porque te voy a platicar lo que hacía en 2018, que básicamente no pagaba impuestos. Pero todo tiene una razón de ser y espero que con este video te quede muy claro el panorama de si realmente conviene o no este tipo de inversiones después de la cartera vencida y del pago de impuestos. También vas a poder ver cómo entero toda esta información al SAT. Eso es todo lo que vamos a abordar en este video, así que sin más que agregar, vamos a darle. Lo primero, los intereses que vas a recibir de tus inversiones van a provenir principalmente de dos sistemas. Esto, según la clasificación del mismo SAT, pueden provenir del sistema financiero como tal, que incluye a bancos, SOFIPOS, CETES y algunas otras instituciones reguladas, pero también pueden provenir del sistema no financiero, en donde entraría todo el crowdfunding y específicamente para este video el crowdlending. Y además de esto hay dos tipos de impuestos que vas a tener que pagar. El primero de ellos es el ISR o el impuesto sobre la renta. El segundo es el IVA o impuesto al valor agregado. En todas las inversiones vas a tener que pagar ISR, hay algunas en las que adicionalmente vas a tener que pagar también IVA, y este es el caso de los préstamos persona a persona. Tienes que declarar tanto ISR como IVA. Vamos a abordar por separado cada uno de estos impuestos. El primero de ellos, en el caso del ISR, vas a tener que pagar impuesto por las ganancias, pero no es lo mismo ingreso que ganancia. La base gravable para pagar tu ISR va a ser la diferencia entre el total de tus ingresos y el total de tus gastos, pero no todos, y te lo dice la misma ley ISR. Solo puedes deducir estrictamente los gastos que son necesarios para desempeñar tu actividad. Y aquí viene la primera mala noticia del video, que la ley no contempla una deducción para este tipo de inversiones. Ya sé que ocupamos una computadora, electricidad, que las mismas plataformas nos cobran comisiones, pero nada de esto se puede deducir. El caso del IVA es mucho más fácil porque te lo trasladan íntegro, es decir, te trasladan el 16% y únicamente tienes que declararlo. Así que vamos a ir paso por paso con el procedimiento. Tú tendrás que seguir para pagar tus impuestos, que son los mismos que yo sigo. Recuerda que todo esto va a ser de carácter informativo. Tú te tienes que asesorar porque no hay generalidades. Además de estos préstamos persona a persona, yo tengo otras actividades y eso cambia el juego para cada persona. El primer paso sería que dieras de alta la obligación de los demás ingresos, porque es en este régimen donde se encuentran los préstamos a personas. En el caso del ISR vas a tener que determinar los intereses reales que estás ganando, y el interés real es la diferencia entre el interés nominal, el que te pagan íntegro, menos la inflación del periodo. Adicionalmente vas a tener que hacer una declaración semestral y la declaración anual. También mes con mes vas a tener que hacer un pago provisional. Así que a fin de cuentas, lo más práctico, lo que yo hago es llevar mi contaduría mes con mes. En el caso del IVA, para pagarlo vas a tener que generar una factura al público en general, y lo mismo enviar esa declaración de IVA mes con mes, y esta sí es definitiva, no tienes que hacer un anual. Si vemos este primer panorama, puede parecer complejo, pero tranquilo, no te asustes, iremos avanzando poco a poco. Y esto principalmente si eres empleado, porque cuando yo estuve en esa situación en la que eres empleado y además inversionista, este tema te puede aterrorizar un poco. De hecho, este mismo miedo y creer que era complejo fue lo que estuvo posponiendo mi investigación sobre los impuestos, el hecho de que me asesorara, porque toda esta información se encuentra leyendo, y tocando este punto, esta información viene sintetizada en un libro que recientemente acabo de leer, que es este de aquí, que se llama Guía de Impuestos para el Inversionista, Crowdlending, Préstamos Peer-to-Peer, del licenciado en Contaduría Pública Mario R. Gil. Este libro se puede leer gratis si ya tienes tu suscripción a Amazon Kindle, y así fue como yo lo leí. Y ahora sí, aplicando cada uno de los pasos.
El primero de ellos, dar de alta la obligación. En la opción del SAT que te va a permitir dar de alta nuevas obligaciones, va a venir esta de aquí. Otros ingresos. Posteriormente, la lista desplegable te va a mandar a intereses por préstamos en el país. Y aquí me parece adecuado mencionar algo que también nos dice el contador. Podrías no dar de alta este régimen y mientras estés cumpliendo con tu pago de impuestos, al SAT no le va a importar. Al gobierno le interesa que pagues tus impuestos y ya. Pero en esta primer parte del video todo va a ser by the book, o sea, como siguiendo estrictamente lo que te dice la ley. Y una vez que ya diste de alta la obligación, te va a aparecer una pantalla como esta, en donde van a venir tus nuevas obligaciones, que te las leo. Declarar anualmente el ISR a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. Además de esto, también vas a tener que hacer la declaración semestral y no aparece aquí lo del IVA y los pagos provisionales de ISR, pero también lo tienes que hacer. Y la forma de aterrizar todo esto que nos va diciendo la ley va a ser con mi ejemplo del pago de mayo 2020. Y para calcular ese pago provisional nos vamos a apoyar de estas tablas mensuales, que lo que te dicen es en qué límite vas a caer, dependiendo de la cantidad de ingresos que estás obteniendo mes con mes. Para este ejemplo, también voy a ocupar datos de Afluenta, pero esto mismo se tiene que hacer con Yo Te Presto y con Dupla. Así que nos vamos a mi cuenta de Afluenta y hay un apartado que dice impuestos para inversionistas. Aquí me desglosa los intereses que he ganado, el IVA que me han trasladado, y esto es muy importante porque el ISR se paga sobre los intereses, no le incluyas el IVA. Aquí mismo viene la opción para descargar el XLS y vamos a suponer que esos datos son estos de aquí. Que en realidad todos los datos que te voy a mostrar son del ejercicio 2019 y lo hice así porque ya tengo el panorama completo, te puedo mostrar todo lo que se hace en el año. Pero nuevamente vamos a suponer que el pago es de mayo 2020 y por lo tanto tuve ingresos por 948 pesos. Una vez que ya sé cuánto gané, tengo que ir de regreso a la tabla que corresponde a mayo y aquí algo importante, estas tablas van acumulando los ingresos mes con mes, por lo tanto yo tendría que ubicar mis ingresos acumulados hasta mayo. Esto sería la suma de los 1,237 que gané en enero, 992 en febrero, así sucesivamente hasta mayo. Haciendo esta suma, me resulta un acumulado de 5,332. Esta cantidad es la que voy a tener que ubicar en la tabla. Por lo tanto, agarré esa tabla y me la traje a esta diapositiva para que quede claro. Mis 5,332 se ubican en el segundo renglón porque son menores a 24,000 pesos, pero mayores a 2,892. Este sería el primer paso. Ubica tu ingreso acumulado en la tabla correspondiente para el mes. Y ahora lo que tengo que hacer con estos datos es una resta. A las ganancias acumuladas le tengo que restar el límite inferior. A 5,332 le tengo que restar 2,892. Lo que me da un monto excedente al límite inferior de 2,439.39. Y lo que tengo que hacer con esta cantidad es multiplicarla por la tasa correspondiente. Esta tasa la encuentro siguiendo el mismo renglón. Y aquí puedo ver que el porcentaje que le corresponde es 6.40%. Así que la multiplicación queda de esta forma: 2,439 por 6.14%, lo que me da como resultado 156.12. Este es el tercer paso. Calcula el impuesto marginal, que es este de aquí. Finalmente, para determinar el impuesto acumulado, le tienes que sumar la cuota fija que nuevamente se encuentra en el mismo renglón. Para este caso son 55.55 pesos. Así que este sería el cuarto paso, 156.12 más 55.55. Y una vez que conozco el resultado, lo tengo que redondear al peso superior si supera los 50 centavos. Si no lo supera, lo redondeas al peso inferior. Pero no es el impuesto definitivo, porque recuerda que estas tablas tienen ingresos acumulados.
acumulados y tú no ganaste todo eso en un mes. Así que lo siguiente que tienes que hacer es restarle a este impuesto pagos provisionales que ya has hecho en los meses anteriores. Esto se hace mes con mes. Voy a explicar rápidamente esto. En enero gané 1,237 pesos. Me tendría que ir a la tabla de enero. Este ingreso se ubica en el segundo renglón nuevamente y a 1,237 le resto el límite inferior. Lo multiplico por 6.40% y le sumo la cuota fija de 11.11 pesos. Así que en enero me resulta un pago provisional de 27 pesos. Como es el primer mes del año y no he hecho un pago anterior, lo pago íntegro. Pago los 27 pesos. Hago lo mismo para el mes de febrero y me resulta un impuesto marginal de 51 pesos. Pero en enero ya pagué 27, por lo tanto a estos 51 le quito esos 27 y me resulta un pago provisional para febrero de 24 pesos. Lo mismo se tiene que hacer mes con mes. Así que regresando a mi ejemplo de mayo, hasta abril tenía pagos provisionales por 132 pesos. Esa es la cantidad que le voy a restar a 212 pesos. Y me da como resultado, ahora sí, un pago provisional de 80 pesos. Esto es lo que tú vas y le pagas al señor SAT. Así que haciendo todo esto mes con mes, en mi ejercicio del 2019, pagué 470 pesos en pagos provisionales. Y esto por una ganancia de 12,500 pesos. Pero todavía hay algo más, hay un pero más. Y esta vez bueno o malo, dependiendo de tus ingresos totales. Porque afortunadamente los pagos que yo estuve haciendo mes con mes fueron sobre intereses nominales. Y cada año hay inflación. El SAT, consciente de esto, te deja ajustar esos pagos que hiciste a la inflación correspondiente. Pero eso se tiene que hacer en la declaración anual. Es cuando conoces el panorama de toda la información de inflación del año. Por ejemplo, ahorita estamos ya en junio y aún no hay un dato de inflación, que esto se conoce con el INPC o Índice Nacional de Precios al Consumidor. No tengo ese dato para mayo aún, por lo tanto no podría hacer el cálculo, pero la declaración anual es en abril, donde ya conozco el panorama completo. Así que hay que ajustar todo lo que ya hicimos. Pero nos conviene porque con esto le bajamos a nuestros impuestos. Vamos con el ejemplo de mayo. Necesito conocer otro dato más, el saldo promedio diario que tuve en mi cuenta. Nos regresamos a la hoja de cálculo y vamos a suponer que estos datos son de mayo. El promedio de mi saldo fue de 34,200 pesos. Lo siguiente que tengo que hacer es tomar el dato del INPC que estoy declarando, o sea mayo, y el dato del INPC del mes anterior, o sea abril. Para este ejemplo tendrían que ser estos dos datos, pero decidí no hacerlo con ellos porque analizándolos hubo deflación. Técnicamente, si hay deflación, tu cuenta ganó valor y por lo tanto no podrías hacer un ajuste. Así que para no confundir, tomé los datos anteriores donde sí hubo inflación. Esto va a quedar editado en el video. En mayo, el INPC estuvo en 103.53. También tomo el dato del mes anterior, que en este caso es 103.476 para abril. Y con esto voy a calcular el factor de ajuste por inflación. Este factor se calcula dividiendo el INPC del mes declarado entre el mes anterior y al resultado le restas 1. Resuelvo esta división, le resto 1 y me resulta un factor de ajuste por inflación de 0.0005. Tienes que tomar este factor hasta el cuarto decimal y no es valor redondeado, es valor truncado. O sea, solo tomo esos 4 decimales y ya. Lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar mi saldo promedio diario, que ya lo conozco, por el factor de inflación. Aquí está, esta es la operación. Tendría que hacer 34,200 por 0.005 y me resulta un ajuste de 17.10 pesos. Qué bien, porque le puedo restar 17.10 pesos a los 948 que ya había ganado. Por lo tanto, tuve rendimientos reales por 930.9 pesos. Algo es algo. Pero como yo hice un pago provisional contemplando 948 pesos, se lo puedo ajustar en mi declaración anual. Y este es el último paso. Te voy a decir cómo se hace esto en esa declaración. Antes de continuar, si te está gustando este video, puedes apoyarme dándole like, compartiéndolo
y suscribiéndote al canal. Muchas gracias. Este ejemplo lo hice con imágenes para que no se me cerrara la sesión del SAT. Si ya diste de alta la obligación, te va a aparecer de más ingresos palomeado. También hay videos de contadores que son más específicos con este tema de las declaraciones. Una vez que ya metí mi e-firma e ingresé al sistema, me va a aparecer la opción de demás ingresos. Estos espacios yo los puse en 0 porque no aplican para mí, no obtuve ganancias por esos conceptos, pero sí obtuve ganancias provenientes de los intereses por préstamos. Así que le doy clic y aquí tengo que capturar los intereses nominales. Este dato ya lo tengo, me regreso a mi tabla y mis intereses nominales de todo el ejercicio 2019 fueron de 12.515. Este es el dato que voy a capturar ahí. Además de esto, haciendo todos los ajustes por inflación que ya te conté, resulta que al final obtuve intereses reales por 12.016 pesos. Aquí podemos ver otro apartado para las pérdidas, pero ya te di la mala noticia, no se pueden deducir las pérdidas. Tampoco eso, la ley ISR de personas físicas no contempla ese apartado. Y esto sí debería de cambiar, espero que esto cambie con la ley FinTech, que la cartera vencida se pueda deducir al menos en un porcentaje. Por ahora no se puede. Una vez que ya llenaste todo esto, te vas a regresar aquí a la opción de ingresos que ya va a estar automáticamente rellenada con tus ingresos acumulables. Además, si obtuviste otros ingresos o ingresos exentos, aquí tienes que notificarlos. En mi caso no, y por eso le puse 0. Finalmente, también podemos ver un apartado para los pagos provisionales. Recuerda que mes con mes los estuve haciendo, así que ingresé los 470 pesos que ya pagué. Ya me moché por adelantado con el SAT. Y finalmente, una vez que ya llenaste todo, pero no solo los ingresos por los préstamos, sino todos los ingresos que obtuviste durante el año, todos, el SAT quiere saber todo. Vas a poder ingresar ahora sí a la determinación final de tus impuestos. Y aquí viene lo interesante. Como resultado final, yo tengo ISR a cargo por 707 pesos. O sea que todavía le debo al SAT, todavía le debo. Y esto no significa que estos 700 pesos sean por invertir en crowdlending, porque recuerda, la declaración considera todos mis ingresos, pero también considera todas mis deducciones. Pero eso es algo que ya no te puedo mostrar. Creo que después de analizarlo no suena tan complicado. Lo único que tendría que hacer es enviar mi declaración y pagar. Hasta aquí llega lo del maldito ISR. Pero nos falta el IVA y tranquilo que esto ya es más sencillo. En el caso del IVA percibido, la plataforma también te dice cuánto te estuvieron pagando durante el mes. En nuestro ejemplo, en mayo me pagaron 127.35 pesos de IVA y además me cobraron 12.95 en comisiones. Lo que tengo que hacer es generar una factura al público en general, esto se hace mes con mes, y de esto hay bastantes videos que te dicen cómo hacerlo. Hacer una factura no es tan complicado y además se vuelve fácil porque tienes que declarar íntegramente el IVA que te están trasladando. El libro que te mencioné te muestra cómo ir haciendo esto paso por paso. Finalmente, hay algunas obligaciones adicionales. Hacer una declaración informativa de operaciones con terceros o por sus siglas DIOT, que esto es básicamente decirle al SAT que tú le estás pagando IVA a alguien. Yo tendría que notificar que a Afluenta le estoy pagando 12.95 pesos de IVA. También tienes que hacer tu contabilidad electrónica, una balanza de comprobación y tener al día tu catálogo de cuentas. Yo no estoy tan seguro de qué tan necesario sea hacer esto. Yo lo hago, pero no por estas actividades, no por los préstamos. Lo hago por mis actividades principales. También hay videos sobre esto y para terminar esta primera parte, te voy a compartir todas las fuentes que utilicé para este video, que son las mismas que vienen en el libro que te comenté. Hasta aquí tus obligaciones con los impuestos. No fue tan difícil. Si te interesa saber mi resultado con estas inversiones durante el 2019, considerando las ganancias que obtuve, la cartera vencida y mi pago de impuestos, tómate un respiro que puedes utilizar para darle like al video porque el video continúa. Esto puede servir como panorama general para hacernos una idea de si realmente conviene o no conviene invertir en este tipo de plataformas. Así que nuevamente vamos a darle. Lo primero, hay un video que tengo en el canal, te lo voy a dejar aquí, en donde te comparto este archivo con el que le doy seguimiento a mi portafolio. Si ya lo viste,
ahora tiene total sentido que lo haya hecho de esta forma, porque esto facilita demasiado las cosas. Aquí podemos ver el valor de mi cuenta al inicio del mes, el valor al final del mes, podemos ver también el saldo promedio de mi cuenta y todo esto se va calculando automáticamente. También vemos los diferentes rendimientos que fui obteniendo, con IVA, sin IVA, porque desde aquí ya consideraba al IVA como un impuesto, no como una ganancia. Y este es el resumen. En 2019 tuve una cartera vencida de 3.803 y por lo tanto obtuve un rendimiento realmente liquidable de 8.253 pesos. Todo el año tuve un saldo promedio diario de 33.133 pesos. Este archivo hace este cálculo por ti y me da una rentabilidad anual sin IVA de 21.59%. Esto antes de impuestos. Así que además, en total, no solo pagos provisionales, pagué impuestos estimados por 1.329 pesos. O sea, de mis 12.057 pesos, que son brutos, mi resultado neto fue de 5.969 pesos, un retorno anual del 18%. Vamos a aterrizar qué significa esto. Voy a hacer esta comparación. Obtuve un rendimiento antes de impuestos de 21.59 y al final me quedé con 18%. Esto significa que el pago de mis impuestos resulta en un 16.6% de mi rendimiento. Más del 15% de mi rendimiento se me fue en impuestos. Y vámonos todavía un poquito más atrás. Si lo vemos de esta forma, desde la plataforma, Afluenta me reporta un supuesto rendimiento por 31.64%. Si me voy a mi hoja de cálculo, realmente mi rentabilidad es de 21.59%. Y si me voy hasta el pago de los impuestos, baja hasta 18%. Ahora, una rentabilidad de 31% en Afluenta es demasiado. No todos obtienen este tipo de rendimientos. No te compartí mi ejemplo con Yo Te Presto y con Dupla, pero mi rendimiento neto estuvo en alrededor del 11%, así que ya te podrás hacer una idea. Este fue mi panorama general para 2019. Tómate un último respiro porque viene la anécdota. Porque cuando empecé a invertir no pagaba impuestos. Empecé a invertir en este tipo de plataformas desde el 2018. La primera plataforma en la que invertí fue Afluenta, después Yo Te Presto, y en Dupla tengo apenas un año invirtiendo. Actualmente entre las tres tengo un capital invertido, lo puedes ver en los videos, de alrededor de 80,000 pesos, 90,000, y los impuestos combinados del año pasado fueron alrededor de 2,700 pesos. Pero en 2018 el combinado de mis cuentas no llegaba a 40,000 pesos. Tomando como ejemplo estos números, tal vez en ese año me hubieran tocado pagar 1,400 pesos de impuestos. También en ese año yo todavía era empleado, ahora ya no tengo ese régimen, pero en aquel entonces, además del régimen de sueldos y salarios, también tenía el de actividades profesionales. Entre mi pago de impuestos de estas dos actividades, los salarios que ya te los descuenta automáticamente tu patrón y el de honorarios que tuve que pagar yo, en 2018 reporté alrededor de 30,000 pesos de ISR. Ya podemos empezar a ver el panorama. 30,000 pesos de ISR que sí pagué contra 1,400 pesos que by the book debí pagar, considerando que todavía no hay una normativa fiscal adecuada para estas plataformas. Incluso si tú pides asesoría en el SAT, no te saben decir con exactitud cómo se declaran estos impuestos, o al menos eso pasaba en 2018. Así que mi pensamiento final fue el siguiente: yo ya estoy pagando impuestos, y esta ganancia en aquel momento no lo sabía, no sabía cuánto se pagaría, pero sí sabía que los ingresos que me estaban dejando no representaban ni el 5% de mi ingreso total. Era muy poco, era realmente residual. Así que agarré el libro y lo aventé porque decidí no pagar mis impuestos. Y por favor no etiquetes al SAT en este video, pero sí pagaba los impuestos que me correspondían por el grueso de mis ingresos. Creo que no se podría decir que no estaba cumpliendo con mis obligaciones, porque sí lo estaba haciendo y lo sigo haciendo. Esto no es una recomendación, yo no te estoy diciendo no los pagues. Recuerda, hay muchas variantes que pueden cambiar el juego para ti.
Esta no es una recomendación, no lo tomes así. Yo no te estoy diciendo no pagues tus impuestos. Pero también yo estaba tranquilo, sigo estando tranquilo porque en ese entonces también encontré esta imagen. Aquí podemos ver que si percibes intereses y salarios y la suma de ambos excede los 400,000 pesos anuales, pero tus intereses nominales, que ya vimos que son, si estos intereses brutos no superan los 20,000 pesos, no estás obligado a presentar tu declaración anual. Esperemos que este año la ley FinTech por fin le dé claridad fiscal a todo este tema, porque este factor será determinante para que nuevos inversionistas o los que ya estamos invirtiendo decidamos seguir haciéndolo o no hacerlo. Que al final del año este tipo de plataformas nos retengan ese impuesto, lo enteren al SAT, que nos dejen deducir cartera vencida. Así que en resumen, estoy tranquilo por el dinero que no estuve declarando en esos años. Primero, porque no fue demasiado. Segundo, porque sí pagaba impuestos. Y tercero, porque estoy dando por sentado que la ley FinTech así lo hará. Lo que nos queda hacer a nosotros es analizar opciones para deducir esos gastos, pero no de los intereses, ya como persona física. Si estoy pensando en esto, si estás pensando en eso, qué alegría, porque significa que tus ingresos están siendo considerables, que estás en ese camino de volverte millonario. Si la ley FinTech hace más fácil esto, aún así, te deseo que necesites a un contador, que necesites a alguien que te ayude a armar una estrategia fiscal. Son problemas que le deseo a todas las personas que me están viendo. Nuevamente, nada de esto fue un consejo. Si te quedaste hasta este punto del video, recuerda que puedes visitar mi blog en cualquier momento y como siempre, muchas gracias por verme. Hasta luego.